dado una inteligencia inusual. And there is a problem-solving grace on you. Y hay una gracia para resolver problemas dentro de ti. You don't mind tackling big things. A ti no te importa enfrentarte a los problemas You grandes. like being able to take things apart and knowing how to make them work. Tampoco te preocupa tener que desarmar las cosas para entender cómo funcionan. There's a gift of administration. Hay un don de administración. Amén. It's okay. It's not a bad thing. No es algo malo. And this administration Y esta administración is going to keep things moving. hará que las cosas se mantengan en movimiento. And I called you for such a time as this Y yo te he llamado para un tiempo así, because I'm extending the wineskin in this house, porque yo está defendiendo esta habilidad de and there's going to be so much to keep up with, y habrá mucho con lo que te vas a tener que mantener en so ritmo, much to be organized. mucho que organizar. There's going to be money flowing in and out of this house, Van a haber situaciones que vengan y salgan de esta casa, even to the nations, sending and going and coming. y aún a las naciones que irán y vendrán, estarán llegando. And so there's going to be an organization skill for it. Y para eso va a haber una habilidad de organización. And you're going to be able to have the eyes of the Spirit, Y tú podrás tener los ojos del Espíritu how to put things into place para acomodar las cosas en su lugar, that will keep down confusion. para evitar confusiones. Because where there's vision, Porque donde hay visión, there is no confusion. no hay confusión. And so I put you in this place Así que yo te he puesto en este to keep lugar things moving. para mantener las cosas en You're movimiento. going to be able to say, this is the vision. You're going to be able to hear. Tú podrás decir, esta es la visión que This is the vision of the house. esta es la visión de esta casa. And you never say, Y tú nunca dices, we can't do that. no podemos hacer esto. Because the administration Porque la administración doesn't say to the vision, no le dice la you visión. can't do that. No puedes hacer eso. You are the pipeline things flow through. Tú eres el canal a través del cual fluyen las cosas. You're not the dam to hold it back. Tú no eres la represa que las detiene. And so as you begin to let it flow through you, Y mientras tú dejas que empiece a fluir a través de ti, you're going to see God entrust with you with greater things. tú verás cómo Dios te encomienda cosas mayores. The time will come Vendrá un tiempo when you'll have to train some around you. cuando tendrás que enseñar y capacitar a otros. And you're going to have to give some delegation. Y tendrás que delegar. And don't try to do it all yourself. No trates de hacerlo todo tú solo. Because you're a guy that loves to get involved. Porque tú eres un guía que le encanta meterse en otras cosas. Like to have hands on. Y meter las manos en otras The cosas. time will come Pero vendrá un tiempo when you'll have hands in, cuando tendrás las manos but not necessarily hands on. dentro de unas cosas, pero no You'll have ocupadas. to put hands into it Tú meterás las manos en esto and release them from that point. y traerás una liberación en esto. I call for that intelligence of the Spirit of God Yo llamo que esta inteligencia del Espíritu de to Dios know how to take something that's a little pueda saber tomar algo que es poco and to see it multiply. y verlo multiplicarse, To see what a little thing can do para que pueda ver lo que algo pequeño puede hacer for such is the kingdom of God. para el reino de Dios. Amén. Amén. Your worship has come up before the Lord Tu adoración y alabanza han venido delante del Señor. as one who loves to get into the very intimacy of God. Eres alguien que ha sabido entrar en la intimidad con Dios. You love sitting at His feet. A ti te encanta sentarte ante sus pies. You enjoy just ministering unto the Lord. Te encanta ministrar bajo la sombra del Señor. There's people that minister about the Lord, Hay gente que ministra acerca and there's those who minister to Him. y hay algunos que ministran al And Señor. that you're a handmaiden Y tú eres una sierva that ministers to Him. que ministra al Señor. And because of ministering to Him, Y por causa de que tú ministras al Señor, that the Lord will always be sure es que el Señor siempre estará to seguro give you, de asegurar, de darte, even those times, those speaking to your heart, aún en medio de esos tiempos en los que Él habla a tu and corazón, visions and revelation. te dará visiones y revelaciones. I call for that teacher anointing. Yo llamo una unción de maestro, Amén. I call it out of you. una unción de enseñanza que vendrá de ti. I call it because your teaching is going to have great influence. Yo la llamo en ti porque tu enseñanza tiene gran influencia. You're going to have influence into homes indirectly. Tú tendrás influencia indirecta en los hogares. I see some children Incluso veo niños that if without you, que sin ti they would not be able to have an ear to hear anything from God. no podrían tener un oído para escuchar las cosas And de because Dios. of your influence into the children, Y por causa de tu influencia en esos you're going to niños, see families delivered and set free. tú verás cómo hay liberación y libertad en las familias. Because you're going to have to put the word into the children, Porque tú vas a poner la palabra en los niños. and the children are going to go home Amen. and deliver the word.
Y los niños llegarán a su casa a entregar esa palabra. as if you were right there in the house with them. Como si tú estuvieras en esa casa con ellos. I give you a voice for children Yo te doy una voz para con los niños. as an advocacy. Como un llamado, una entrega. There are some children that do not have a voice. Hay niños que no tienen voz You'll propia. even see children that have been abused. Y incluso verás niños que han sido víctimas de abuso. And I'm going to give you a voice for them. Yo te voy a dar una voz para ellos. And you're going to see them rise up Y tú verás cómo ellos se in levantan the things of God. en las cosas de Dios. And there's going to be children that you have taught. Y hay niños a los que tú has enseñado. There's going to be a company of young people. Habrá una compañía de pequeños I've never said this to anyone. que digan, jamás le he dicho esto a nadie. That there will be a youth choir Habrá un coro de jóvenes that you will have taught when they were younger. a los cuales tú les habrás enseñado cuando eran And más this youth choir will pequeños. go around ministering Y este coro de jóvenes irá as kind of an ministrando evangelistic entrance como una entrada evangelística into some very traditional areas. en áreas muy tradicionalistas. And the Spirit presence of God will begin to fall in those dead places. Y en esos lugares donde hay muerte, el Espíritu de Dios va a empezar a But fluir. you began the teaching ministry. Pero eso será porque tú empezaste con este And ministerio imparted to them y se lo the impartiste hand a of ellos. God. Amén.